La clase de hoy va a ser de lo que es. Vamos a terminar con la parte de túneles que veníamos viendo. En particular, vamos a ver los túneles PPPoE, ¿sí? Que es el tipo de encapsulamiento que se usa, por ejemplo, en los ISP, ¿sí? En los proveedores de Internet, como en las cooperativas y demás. Y vamos a ver después los túneles site-to-site. ¿Qué quiere decir? Túneles que no trabajan con una arquitectura cliente-servidor, sino que se configuran entre dos routers. Y bueno, ¿y para qué los usaríamos? Y además hay un túnel en particular tenemos una ventaja adicional con respecto a todos los otros túneles, ¿sí? Que nos permite extender la capa 2, de trabajar en capa 2 fuera de los límites de la organización o fuera de lo que es la red física de una empresa, ¿sí? Del router y demás. Bueno, vamos a empezar primero con PPPoE y después vamos a ver la parte de los túneles site to site, ¿sí? Voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, perfecto. Voy a desactivar la cámara. Bueno, y fíjense, dijimos, MikroTik trabaja en la sección PPP con los túneles que nosotros ya vimos, que es PBTP, L2TP, OpenVPN y SSTP, pero requiere visibilidad de capa 2, pensados como para entornos ISP y WISP, el PPPoE, ¿sí? Vamos a ver un poquito de PPPoE, cómo funciona. ¿Para qué se usa PPPoE? Básicamente es para entregar un IP por medio de un nombre de usuario y contraseña. Es lo que yo les dije la clase pasada, ¿sí? El PPPoE, la fortaleza que tiene es que nosotros por medio de un usuario y contraseña podemos entregar un IP. Y además, con PPPoE podemos entregar IP pública a los usuarios, ¿sí? Habrán escuchado, por ejemplo, que en un entorno de la cooperativa que no siempre se entregan IP públicas, un cliente determinado puede decir, no, bueno, yo quiero un IP público o necesito por cuestiones de que necesitan acceder a servidores desde afuera que están servidores dentro de la red y demás. Entonces, en ese caso, le podemos entregar una IP pública por medio de PPPoE. Fíjense, es el protocolo punto a punto sobre Ethernet, ¿sí? Eso significa PPPoE. Se utiliza para controlar las conexiones de un cliente ADSL, en realidad eso ya queda un poquito eh, eh, viejo, y redes inalámbricas brilladas. Eso también, o sea, eso, todo lo que hay clientes inalámbricos, todavía hay, siempre hay, pues clientes ADSL ya cada vez menos, ¿sí? Hoy en día ya la mayoría trabaja con FTTH por la parte de fibra, o por ejemplo con HFC, la parte, por ejemplo, con servicios de cable móvil, ¿sí? Routeros soporta clientes PPPoE y servidores PPPoE. Nosotros vamos a la configuración de los dos. En escenarios ISP o WISP es la forma ideal de entregar IP pública a los usuarios. Ahí vamos a ver cómo lo haríamos. Bueno, básicamente cuáles son los paquetes y dónde se configura. En la parte del servidor, ¿sí? La parte del servidor, en el menú PPP, donde dice PPPoE Server, ¿sí? Acá nosotros podemos configurar la cantidad de servicios PPPoE que nosotros querramos, ¿sí? No solo configuramos uno, sino podemos configurar más de un servicio. Y la particularidad que nosotros tenemos con el protocolo PPPoE, que sí vamos a trabajar sobre una interfaz real. ¿Se acuerdan que nosotros cuando, por ejemplo, establecíamos un túnel OpenVPN o L2TP, se creaba una interfaz, ¿sí? Pero que nosotros no elegíamos una interfaz real para trabajar. En PPPoE, en este caso sí, tenemos que decir sobre qué interfaz vamos a configurar el servicio, ¿sí? Puede ser una interfaz inalámbrica, puede ser una interfaz cableada o una interfaz lógica. Es muy común que también se creen VLANs y que se corran sobre las VLANs las interfaces PPPoE, ¿sí? Y los PPPoE servers tienen una solapa separada ya que se pueden crear múltiples servidores diferenciándolos por el service name, ¿sí? El cliente PPPoE y al igual que nosotros cuando hacíamos los otros tipos de clientes, tenemos el botón de más y elegimos donde dice PPPoE Client, ¿sí? Y vamos a elegir un nombre del servicio, la interfaz sobre la cual va a trabajar, ¿sí? Acá, a diferencia de lo que vimos, tenemos que otra vez elegir una interfaz real y vamos a elegir el nombre de usuario y contraseña. Y después otros atributos u opciones que podemos tener, ¿sí?
Bueno, eso es básicamente la parte teórica. Ahora vamos a ver la configuración propiamente dicha. ¿Hasta acá alguna duda? No. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver, fíjense, vamos a tener este esquema como que tenemos un router que va a ser las veces de servidor PPPoE y tenemos los CPE. Los CPE es como se denominan los clientes, ¿sí? Los clientes de un ISP, ¿sí? Este switch que tenemos acá puede simular, por ejemplo, una torre donde nosotros tenemos los clientes inalámbricos. Este vínculo podría ser inalámbrico, pero es todo esto trabaja a nivel de capa 2, ¿sí? A nivel de capa 2, capa física. Entonces, acá es independiente. Acá para el esquema yo puse un switch con conexiones, pero podría ser cualquier esquema de conexión capa 2. Yo acá puedo configurar un servidor PPPoE y acá clientes PPPoE, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace en la configuración. Para ver que la configuración es bastante simple y similar a lo que nosotros ya habíamos visto con los otros tipos de servidores. Mejor dicho, de servicios más que de servidores, ¿sí? Bueno, vamos a primero configurar el servidor. Entonces vamos, acá abrimos el servidor. Voy a cerrar todo esto. Y fíjense que tenemos configurado. Vamos acá a la parte de PPoE, no tenemos nada configurado, solamente tenemos configurada la red LAN, ¿sí? Que es la 10.1. Si ustedes se fijan, yo acá configuré red LAN, que tampoco me interesa mucho en este momento, y tengo un bridge configurado entre las interfaces EDR2 a EDR5, ¿sí? De todas maneras, no es la parte que me interesa, solo es tengo mi interfaz WAN, que es la que me permite mi salida a Internet, y mi interfaz LAN, y después tengo configurado el Masquerade, que me permite mi salida a Internet. Entonces yo, por ejemplo, con este router, ¿sí? Si ustedes se fijan, tengo salida a Internet. Bueno, ahora vamos a hacer la configuración del PPPoE. Para eso nosotros tenemos que seguir ciertas reglas u orden. Primero vamos a configurar un pool de direcciones, después vamos a configurar el profile, después vamos a configurar los secrets y por último el servidor o servidores PPPoE, ¿sí? Lo primero que vamos a crear un pool, ¿sí? Fíjense, yo ya tengo un pool creado que va de la IP 172.16.1.1 a la 172.16.1.254, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo acá tengo mi red LAN, que está, ¿cuál es la IP de mi red LAN? La 192.168.10.1. 10.1 es la IP Sí, la 10. de mi interfaz, del MikroTik en mi red LAN. Está perfecto. Ahora, está trabajando la 10.0, 192.168.10.0/24. Ahora, yo podría haber entregado IP dentro de ese mismo rango de direcciones a mis clientes PPPoE. ¿Ustedes qué creen? A mis clientes PPPoE, ¿yo le podría haber entregado IP dentro de ese rango de direcciones del 192.168.10? Yo, como van a trabajar con capa 2, yo le podría entregar dentro de ese rango. ¿Cuál es el tema? Que no es lo ideal entregarles IP dentro del mismo rango de direcciones de administración, porque mi red de administración es la 192.168.10.0, ¿sí? No es lo ideal entregarles IPs dentro de ese mismo rango. Es más, como yo les comenté hace un ratito, muchas veces se crean VLANs para las interfaces PPPoE, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Entonces, fíjense, yo por eso creé el pool de direcciones en un rango diferente a mi red LAN, ¿sí? Para evitar que tengan, por ejemplo, corriendo un Neighbor Discovery del Winbox, por ejemplo, puedan encontrar el router, ¿sí? Bueno, dijimos que el primer paso era crear un pool de direcciones, ya lo hicimos, ahora vamos a crear un profile. Entonces vamos a la sección PPP y vamos a crear un profile. Acá le vamos a poner, por ejemplo, Profile 1 o Profile PPPoE, por ejemplo, ¿sí? Y acá vamos a elegir Local Address y configurar, mejor dicho, Local Address y Remote Address. Local Address dijimos que va a ser la dirección IP de la interfaz PPP en el router, ¿sí? Va a ser la dirección IP de los clientes PPP en el router.
Entonces acá yo puedo poner cualquier IP, ¿sí? En este caso, fíjense, yo voy a poner una que está, la 201, que no está en ningún rango, ni en el rango de pool de direcciones IP, ni ni en el rango de mi red LAN, ¿sí? Y acá en Remote Address sí vamos a elegir el pool de direcciones, el pool PPPoE que nosotros configuramos. Una vez que creamos nosotros el profile, vamos a crear los secrets, ¿sí? Entonces vamos acá a ir a secrets y vamos a crear 2 usuarios nada más, por ejemplo. Usuario 1, le vamos a poner password para los fines prácticos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En qué servicio lo configuro? ¿Se acuerdan que acá nosotros configuramos de acuerdo al servicio que estábamos configurando? Y en PPPoE. En PPPoE. Si estamos trabajando con PPPoE, lo configuramos en PPPoE, ¿sí? Y por último, elegimos el profile, que acá elegimos profile PPPoE, que es el perfil que acabamos de crear. Creamos un usuario 2, el mismo password, servicio PPPoE y el mismo profile, ¿sí? Entonces ya tenemos 2 usuarios creados. Por último, según la listita esta, dice tenemos que crear el servidor o los servidores. Entonces vamos a ir acá, vamos a crear service 1, vamos a crear un solo servicio. Acá sí es lo importante, fíjense, tenemos que elegir la interfaz sobre la cual vamos a trabajar. ¿Qué interfaz elijo acá? ¿Cuál se les ocurre que voy a elegir? O debo seleccionar, mejor dicho. La LAN, La LAN. ¿Por qué la LAN? porque ahí tenés es el bridge que creaste para conectar a los clientes Porque internos. PPPoE, yo dije, perdón, acá, que requiere visibilidad de capa 2. ¿Sí? PPPoE requiere visibilidad de capa 2. Entonces, si yo voy acá a mi esquema, ¿sí? Y un segundo que... Si yo voy acá a mi esquema y me fijo cuál es la interfaz que está conectada con los clientes, con los CPE, para tener visibilidad de capa 2, fíjense que es la interfaz de DER2, que está dentro del bridge que se denomina LAN. ¿Sí? Por eso es la LAN la que yo tengo que elegir. ¿Entienden eso? Es importante que entiendan esto. O sea, dijimos, PPPoE requiere capa 2. ¿Sí? Mi interfaz EDER2, que está dentro del bridge que se llama LAN, ¿sí? Está conectado con los clientes CPE. Entonces, la interfaz en la cual yo voy a configurar el PPPoE va a ser la interfaz de DER2. ¿Sí? ¿Está claro? Porque es la interfaz que está conectando con los clientes PPPoE. Es importante que entiendan eso. Es importante que entiendan eso porque, como acabo de decir, requiere visibilidad de capa 2. Bueno, volvemos acá al router y elegimos la interfaz LAN, ¿sí? Muy bien. Fíjense, y acá dice Max MTU, Max MRU. Bueno, una cosa que tienen que tener en cuenta, que nosotros tenemos el paquete de la cabecera IP, cuando trabaja con PPPoE, tiene datos adicionales para PPPoE, ¿sí? Entonces, para evitar la fragmentación de paquetes, nosotros siempre, si bien la fragmentación de paquetes nos permite, cuando nosotros tenemos muchos datos, enviar a través de paquetes IP, fragmentar esos paquetes, que se acuerdan que tenemos un máximo de 1512, ¿sí? Fragmentar esos paquetes para que puedan llegar, también tiene problema que cuando los fragmentamos, que si uno de los fragmentos no llega, ¿sí? Hay que retransmitir todo el paquete, ¿sí? Entonces, en PPoE nosotros vamos a tratar de evitar la fragmentación de paquete. Entonces, para eso vamos a poner un máximo MTU, ¿sí? Que como tenemos datos adicionales de PPPoE, no podemos poner 1512, sino que vamos a poner como máximo 1480. 1480 o menor. Cuanto más grande lo pongamos, nos va a permitir mandar más paquetes, más datos, ¿sí? Pero la idea es que no fragmente. Entonces, ponemos como norma un max MTU de 1480, ¿sí? Y fíjense, ¿qué profile elegimos acá? Profile PPPoE, ¿sí? Que es el profile que nosotros configuramos. Y dice one session per host, es si quisiésemos que el usuario pueda
por una sesión en forma simultánea, ¿sí? Si nosotros no tildamos, pueden ser usados por el parámetro que configuremos acá, de máximas sesiones, sino acá vamos a hacer un solo usuario por sesión, ¿sí? Y por último, recuérdense que Authentication dejamos MSCHAP2, que era la más segura, ¿sí? Entonces, fíjense, acá ya tenemos el servidor PPPoE corriendo. Ahora, lo que tenemos que configurar es el cliente PPPoE, ¿sí? Fíjense, yo voy acá a Active Connections, voy a hacer más chica la pantalla y voy a conectarme a este router, ¿sí? ¿Cómo voy a conectar por este router? Voy a hacer Connect to Roamon, porque yo ya tengo un configurado de Roamon, y es el CPE1, fíjense. Entonces yo me conecto. Este CPE, si ustedes se fijan, vamos a la IP addresses, no tiene ninguna IP configurada, ¿sí? Fíjense, en el firewall no tengo nada configurado. Lo único que tiene configurado es un DHCP client en la interfaz Eder1, ¿sí? Bueno, acuérdense que acá también nosotros tenemos que configurar el cliente PPPoE sobre una interfaz real, ¿sí? Entonces vamos acá, menú PPP, apretamos el botón y dice PPPoE Client, ¿sí? Acá el nombre de la interfaz le vamos a llamar PPPoE Out1. Y fíjense, acá el nombre de servicio le ponemos Ah, no, perdón, acá esto es lo importante. ¿Sobre qué interfaz va a trabajar PPPoE en el cliente? ¿Sí? Fíjense, si vamos al esquema, ¿sobre qué interfaz va a trabajar? Acuérdense que tiene que tener visibilidad de capa 2. Sobre la WAN, que es la de 1 en este caso. En este caso, el Eder 1, claro. ¿Por qué? Porque Es la WAN. lo que es la LAN, o sea, lo que es la LAN del router, ¿sí? Es la WAN, ¿sí? Es la Eder Exacto. 1 de mi cliente, ¿sí? De mi cliente. Entonces, yo acá tengo que configurar PPPoE sobre la interfaz Eder 1, ¿sí? Tengan en cuenta eso, porque Eder 1 es la interfaz que tiene visibilidad con capa 2 con la interfaz Eder 2, ¿sí? Por capa 2 con la interfaz Eder 2. Bueno, entonces, yo voy acá al router y dijimos, vamos a elegir la interfaz Eder 1, ¿sí? Perfecto. Acá vamos a poner el secret, que es usuario, era usuario 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que sí, voy a checarlo, no me acuerdo si era user o usuario. Sí, usuario, Usuario. fíjense, usuario, ¿sí? Y voy a estilar acá, dice default route, y voy a ver si ya me conecto, ¿sí? Porque con eso ya debería poder conectarme. Fíjense, efectivamente, yo ya me conecté, ¿sí? Fíjense en Active Connections, acá en el servidor, ¿sí? Me dice Active Connections, yo ya tengo un usuario conectado. Y vamos a ver qué información tengo de ese usuario. Fíjense que el nombre es usuario 1, el servicio es PPPoE, me da la MAC, ¿sí? Porque como tenemos visibilidad de capa 2, yo tengo una MAC, ¿sí? La IP que tiene el cliente PPPoE, que en este caso es la 1253, y el tiempo desde el cual se conectó. Y vamos a ver, fíjense acá, en addresses me dio la IP 1253, que precisamente es la misma que me informa acá, ¿sí? Y si ustedes se fijan, yo, eh, a ver, IP253, claro, esto tiene que ver con que yo tengo un cliente configurado, perdón. Fíjense, acá, en IP addresses, ¿en qué interfaz me dio la IP esa? ¿En la Eder 1? En la PPPO es la que te En acabas la de... PPoE, fíjense, me creó una interfaz, pero me lo dio en esa y no en la Eder 1. Por más que yo estoy conectado en la Eder 1, la interfaz activa para mi servicio es la interfaz PPPoE, ¿sí? Si yo voy a mi tabla de ruteo, fíjense, yo tengo una ruta directamente conectada con PPPoE. Es más, yo voy a tirar un ping, por ejemplo, a 192, 168, 201, que es el router, y me contesta, ¿sí? Fíjense. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense qué pasa. Yo no, acá voy a tener salida a internet. Fíjense acá mi tabla de ruteo. ¿Yo voy a tener salida a internet o no? ¿Qué creen ustedes? No, ¿Por qué no? no. Porque le desactivaste el default route de ahí Porque que no tengo recién. ruta por defecto. Sí, fíjense, no tengo ruta Sí. por defecto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, yo voy a volver acá
y voy a activar el Add Default Route. Y fíjense, vamos a ver mi tabla de ruteo. Fíjense que ahí tengo, pero fíjense que mi gateway es la interfaz PPPoE, ¿eh? Y fíjense que ahora sí tengo salida a internet. ¿Sí? Fíjense que ahora tengo salida a internet. Ahora, una pregunta, la salida de internet que está haciendo ahí es por el Por el router router. principal, ¿verdad? Sí, porque si yo pongo trace, tool, trace, facebook.com. Fíjate, este es el router principal y esta ya la salida a internet del VMware. ¿Sí? ¿Ves? Yo estoy saliendo a internet por Sí. el router, o sea, por la interfaz PPPoE. ¿Está claro? Sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si ustedes se fijan, la configuración de PPoE es bastante simple. Bueno, pero ahora la vamos a complejizar un poquito. ¿Por qué? Porque ahora fíjense, yo ahora voy a ir a mi router de nuevo, lo voy a agrandar, voy a mi router de nuevo, y fíjense que yo dije que el profile me entrega mi local address y entrega IPs del pool de dirección. Ahora, ¿cómo hago? Yo digo, no, pero el usuario 2 me dice, yo quiero que me entregues una IP fija, no que me entregues un IP dinámico, yo necesito una IP fija porque yo necesito conectarme con servicios de afuera que apunten a una IP fija. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo voy a Secret, le voy a decir, bueno, el usuario 2 va a tener una IP fija. Y acá es donde se usa esto para, generalmente cuando piden IP fija, piden que sea también una IP pública, ¿sí? Entonces vamos al usuario 2 y fíjense, ¿se acuerdan que nosotros la clase pasada, acá en local address y remote address, configurábamos para cuando hacíamos la conexión entre dos routers, ¿sí? Pero si nosotros ponemos acá la configuración de remote address, esto tiene más preponderancia que el perfil configurado. Entonces, la IP que yo entregue acá va a ser la IP que va a obtener el cliente PPOE que se conecte por sobre el pool de direcciones de PPOE que entrega el profile, ¿sí? Entonces vamos a hacer de cuenta que ahí, por ejemplo, yo le voy a decir, no, el usuario 2 me dice, yo necesito una IP fija. Entonces, por ejemplo, ahí yo le voy a dar la 172.16.1.100, por ejemplo, ¿sí? Fíjense. Entonces yo voy a ir al cliente 2, me voy a conectar al CP2, ¿sí? Y voy a decir, vamos a configurar un cliente PPPoE y vamos a decir, en la interfaz de DER1, y vamos a decir, usuario 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, add default route, y fíjense qué IP me entregó. Me entregó la 1.100, ¿sí? Según el pool de direcciones seguía la 1.252. No obstante, fíjense que me entregó la 1.100, ¿sí? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, ahí tengo salida de internet y demás. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ahí le estoy dando una IP fija, que también podría ser una IP pública, ¿sí? Si yo tuviese un esquema de entregas de direcciones públicas para entregar, también le puedo entregar una IP pública y que sea fija. ¿Entienden? Sí. Perfecto. Y vamos a complejizar un poquito más el tema diciendo, yo acá en la parte de profile también podría haber dado límites, ¿sí? En particular, fíjense, podría haber dado límites de ancho de banda. Entonces, es decir, el usuario 1 no solo le voy a entregar un IP por medio de PPP, sino también le voy a limitar, por ejemplo, la subida y la bajada a 5 megas de subida y 10 megas de bajada, ¿sí? Entonces, esto es lo que se suele hacer, por ejemplo, en los ISP, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, vamos a hacer de cuenta, acá usemos un poquito la imaginación, que yo soy un ISP, ¿sí? Yo soy un ISP y vamos a hacer de cuenta que tengo 100 clientes, ¿sí? Yo soy un ISP, tengo 100 clientes, ¿sí? Y tengo 100 clientes de, por ejemplo, que les vendo un plan de
lo voy a borrar esto, 10 megas de subida, 100 megas de bajada, ¿sí? Yo les vendo ese plan. Ahora, si yo le compro, por ejemplo, a Telecom compro 1000 megas, ¿sí? ¿Cuántos clientes podría tener? Si yo tengo 100 clientes de 100 megas y le compro 1000 megas a Telecom, entonces, ¿cuántos clientes puedo tener? Y si la haces dedicada, tendrías 10 nada más. Si la hago más que dedicado, no es tanto lo dedicado, sino yo Yo voy le a vendo unir. 100 megas, yo le vendo 100 megas, entonces puedo tener 10 Mm. clientes, ¿sí? ¿Entienden por qué? Porque si yo tengo 1000 megas y vendo el servicio de 100 megas y tengo 100 clientes, perdón, acá yo hice el camino opuesto, o sea, si vendo 100 megas a cada cliente y tengo 1000 megas, solamente podría tener 10 clientes, ¿sí? Solamente podría tener 10 clientes. Acá en realidad yo les dije 100 clientes, pero en realidad no tiene sentido lo que dije porque acá les estoy preguntando. 10 clientes, ¿por qué? Porque 100 megas a un cliente, 100 megas, el segundo cliente son 200 megas, hasta el décimo cliente, que van a ser los 1000 megas que yo tengo en total, ¿sí? Perfecto. Ahora, yo sé, ¿sí? Ahí Luis dijo dedicado. O, más que dedicado, porque en realidad, por más que sea dedicado, pueden ser clientes dedicados, pero yo sé que mis 10 clientes no están traficando todo el tiempo y cuando están traficando no están pidiendo el máximo ancho de banda constantemente, ¿sí? Entonces yo ahí puedo usar lo que se llama reuso de ancho de banda, ¿sí? ¿Qué es el reuso de ancho de banda? Básicamente decir, bueno, yo a mis clientes les voy a dar un ancho de banda garantizado. Esto tiene que ver parecido a lo que ya vimos en la parte de Q, de cuando vimos Q3 y Sí, el SIR y el MIR. Exactamente. Ancho de banda garantizado, que es el SIR, y un ancho de banda máximo, ¿sí? Que es el MIR, ¿sí? Commit Information Rate y Maximum Information Rate. Entonces yo digo, bueno, está bien, yo tengo 1000 megas y les vendo de 100 clientes, pero si yo les digo, no, está bien, yo te vendo 100 megas, pero te aseguro un SIR de, por ejemplo, vamos a hacer 25 megas, ¿sí? A ver, con M, 25 megas. Entonces, ¿sí? Es ¿Cuántos generoso. clientes puedo tener si con un SIR de 25 megas? 40. 40 clientes, ¿sí? 40 clientes. ¿Por qué 40 clientes? Porque yo, estos 1000, si los divido, 1000 dividido en 25 megas, me da 40, ¿sí? Que son los 40 clientes que traficando al mismo tiempo son el máximo ancho de banda que yo, o sea, traficando al mismo tiempo al máximo de ancho de banda que puedo tener cada uno, les puedo dar 25 megas cada uno, ¿sí? Y yo ya llegaría a ocupar los 1000. Bueno, en ese caso, si yo digo, tengo 40 clientes y tengo un SIR de 25 y un MIR de 100, el reuso es 4, ¿sí? Es 4, porque yo estoy dividiendo el máximo en 4 y me da el SIR, ¿sí? En un ISP, el SIR, el reuso suele estar entre 4 y 5, ¿sí? De 4 y 5. Yo también podría haberle dado 20, 100, por ejemplo, ¿sí? 20 de SIR y 100 de máximo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, ahora, para eso, para hacer esa configuración de SIR y MIR, yo no puedo hacer la limitación acá. Yo no puedo hacer la limitación. ¿Por qué? Porque acá yo le digo, por cada cliente, ¿sí? Por cada cliente o por cada usuario que use ese perfil, le voy a dar un ancho de banda máximo de subida y un ancho de banda máximo de bajada. Pero no puedo darle ancho de banda garantizado y demás, ¿sí? Esta configuración que yo acabo va a crear una cola simple por cada perfil y cada cliente que se conecte a ese perfil. Entonces, yo ahí no puedo eh, dar ancho de banda garantizado. Entonces, para eso tenemos que hacer una configuración de Q3. Entonces, ahora vamos a complejizar
un poquito el tema, ¿sí? Primero voy a ir a los CP, voy a borrar toda la configuración esta que hice. Listo, porque los vamos a usar después. CP2, IP address. ¿Por qué tengo esto? Bueno, no importa. IP address. Ah, esta es la LAN, está bien, no importa. No importa. Y vamos al CP1, lo voy a cerrar y voy a borrar toda la configuración esta. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Por ahora no me interesa. Entonces vamos a complejizar un poquito la configuración haciendo ya así diferentes servicios PPPoE con diferentes tipos de clientes. ¿Sí? Y ya nos vamos a crear colas simples y vamos a trabajar con Q-Tree. Entonces para eso vamos a borrar este perfil, vamos a borrar estos secrets y vamos a borrar este servicio que configuramos acá. ¿Sí? Lo único que vamos a tener es nuestra LAN configurada. Y vamos a empezar de nuevo con el mismo orden que creamos. El pool de direcciones lo vamos a mantener y vamos a crear un perfil. Pero acá vamos a tener dos tipos de clientes. No solo que vamos a limitar ancho de banda, un ancho de banda de garantizado y un ancho de banda máximo, sino que también vamos a tener clientes de 100 megas y de 200 megas, ¿sí? Entonces vamos a crear dos tipos de perfiles. Vamos a venir acá y vamos a decir perfil, clientes, 100M, ¿sí? Vamos a dar la local address que nosotros ya veníamos trabajando, que es la 200.1, y le vamos a entregar IPs del pool de direcciones PPPoE. Y además a cada cliente que se conecte le vamos a agregar a una address list que se va a llamar clientes, ¿sí? 100M. Nosotros, cuando un cliente se conecte a y use este perfil, se va a generar un address list en la parte de firewall, ¿sí? Acá firewall, acá en address list, que se va a llamar clientes 100M, ¿sí? Ya vamos a ver eso cómo funciona. Y fíjense, ya empezamos a usar otras opciones acá. Después creamos otro perfil que se va a llamar perfil, o sea, profile, clientes 200M. Vamos a usar la misma local address, el mismo pool de direcciones, pero vamos a agregar los clientes, la dirección IP del cliente, la dirección IP source del cliente, ¿sí? En una address list que se llama cliente 200 megas. Vamos a crear los secrets. Acá vamos a crear tantos secrets como nosotros querramos. Vamos a hacer los mismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Servicio PPPoE. Y el perfil va a ser en este caso vamos a tener un secret para clientes de 100 megas, ¿sí? Y otro secret para clientes de 200 megas. ¿Sí? Perfecto. Ya tenemos secret. Lo próximo que sigue es, si ustedes se fijan, es crear los servidores o servidores. ¿Sí? Entonces vamos a crear primero un servicio para clientes 100 megas. Entonces, servicio 100 megas. ¿En qué interfaz vamos a configurarlos? WAN. LAN, En la perdón. LAN, de nuevo en la LAN, porque el esquema es el mismo. Vamos a poner un MTU máximo de 1480, ¿sí? Vamos a hacer one session per host y este, como es el servicio de 100 megas, le vamos a poner el perfil de cliente 100 megas, ¿sí? Después creamos servicio clientes, servicio 200 megas. ¿Cómo le llamé? ¿Servicio 200 megas? Ah, no, servicio le puse. Entonces vamos a poner servicio 200 megas, también el LAN 1480, pero acá el perfil va a ser para este servicio, lo van a usar los clientes de 200 megas, ¿sí? Entonces ya tenemos configurado nuestro servicio para los clientes de 100 megas y para los clientes de 200 megas, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? Lo que hicimos, configurar dos tipos de perfiles para los tipos de clientes que nosotros tengamos. Acá vamos a configurar tanto secret como nosotros querramos. Acá, incluso, como cuando vimos en Hotspot, podríamos usar un servidor Radius. Fíjense, lo creamos acá para el servicio PPPoE y acá generamos un montón de usuarios en forma automática. ¿Se acuerdan con el batch que nosotros hacíamos para generar un montón de usuarios? ¿Sí? Usando el servidor Radius. Y después
creamos los distintos perfiles para los distintos servicios, perdón, configuramos los distintos servicios para los distintos perfiles. Bueno, ¿cuál es el próximo paso que tenemos que hacer? Una vez que nosotros tenemos creados los servicios, vamos a la parte de configuración de queues, ¿sí? Antes de hacer la configuración de queues, vamos a crear colas PSQ, que acá vamos a terminar de cerrar la idea de cuando yo les comenté cuando vimos la cola PSQ. Yo ya tengo creadas estas colas PSQ, en realidad estas dos no me interesan, ¿sí? Estas dos no me interesan, pero fíjense, yo voy a crear una cola PSQ por cada tipo de cliente que tenga. Una para cliente de 100 MB, otra para 200 MB y después, o sea, una de bajada y otra de subida, ¿sí? Porque dijimos, los clientes de 100 MB tienen una subida de 10 y los clientes de bajada de 200 MB tienen una subida de 20, ¿sí? ¿Y cómo creamos la cola PSQ? Fíjense, si yo voy acá a la PSQ Download Default, me dice rate 0, queuesize 50 y total queuesize 200. Yo la voy a dejar acá abierta. Y vamos a ir acá a la de 100. Bueno, ¿se acuerdan qué era el rate en PSQ? En la QType PSQ. ¿Se acuerdan lo que era el rate? El ancho de banda a dividir. Es el ancho de banda máximo del flujo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bien, fíjense, cuando nosotros vimos queues, acá, si nosotros teníamos un PSQ rate de 0, ¿sí? Nosotros tenemos un PSQ rate de 0 y tenemos un ancho de banda máximo de 10 megas a dividir, ¿sí? Y vienen solamente dos flujos, voy a dividir esos 10 en 2, le voy a dar 5 megas a cada flujo, ¿sí? Si vienen, estos son 6 flujos, le voy a dar 1,65 megas a cada flujo, ¿sí? Ahora, si vienen 12 flujos, le voy a dar 0,83 megas a cada flujo, ¿sí? Yo siempre voy a dividir en forma equitativa el ancho de banda disponible, ¿sí? Ahora, cuando el PSQ rate era 1, fíjense cómo cambiaba el tema. Cuando el PSQ rate es 1, ¿sí? Este es el máximo ancho de banda disponible para el flujo, ¿sí? El máximo ancho de banda. Entonces, por más que yo tenga 10 megas disponible para repartir, si yo tengo solamente 2 flujos, igual el ancho de banda máximo va a ser 1 mega para cada flujo. Cuando tenga 6 flujos, igual va a ser 1 mega para cada flujo, porque total yo puedo seguir entregando 1 mega porque yo tengo remanentes, yo tengo 4 megas remanentes. Ahora, cuando yo tengo 12 flujos, ahí sí, como el ancho de banda tiene que ser equitativo, le voy a dar menos, no voy a llegar al ancho de banda máximo, sino le voy a dar 0,83 mega a cada uno, ¿sí? Para que sea equitativo, ¿sí? Entonces, dicho esto, viendo este repaso, yo voy a crear una cola PSQ, ¿sí? Que fíjense que el rate no va a ser 0, sino va a ser 100 mega, porque va a ser el ancho de banda máximo de mi cliente, de cada cliente, ¿sí? O sea, de cada cliente. Yo el queue size, fíjense, acá por defecto, yo tengo un queue size de 50, total queue size de 2000 y el rate de 0. Yo acá lo que estoy creando una nueva cola PSQ, que le llamo bajada, o sea, down 100 mega, que hago un rate 100 mega máximo. Entonces, el cliente no va a poder tener más de 100 mega, ¿sí? Los clientes que usen este tipo de cola PSQ, ¿no? El queue size va a ser el tamaño del flujo, que va a ser 50 kilobytes, ¿sí? Si tiene más datos, lo va a dividir en otro flujo. Ahora fíjense el total queue size, que esto yo se los dije que lo íbamos a ver ahora. Es 2000 por defecto, pero yo puse 5000. ¿Y a qué viene ese 5000? Este 5000 viene ¿de dónde sale? Sale de lo siguiente. Fíjense, acá, yo dije que voy a tener 100 clientes, ¿sí? 100 clientes que le voy a dar 100 megas y voy a tener 100 clientes que le voy a dar el plan de 200 megas, ¿sí? Este total queue size es el tamaño del buffer del flujo, ¿sí? La cantidad de flujos que puede guardar el buffer. Si yo, acá por defecto dijimos que es 2000
el tamaño de total queue size y 50 es el queue size, ¿sí? Ahora, si yo divido 2000 en 50, ¿cuánto me da? Me da 40. Esa es la cantidad máxima de clientes que yo voy a poder tener, cantidad máxima de subflujos, en realidad, que yo voy a poder voy a tener traficando en forma simultánea. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo 100 clientes y solamente puedo tener 40 subflujos, ¿sí? Cuando venga el cliente 41, 42, etcétera, hasta el 100, yo voy a descartar los flujos, o sea, paquetes, voy a terminar descartando paquetes. Entonces, yo lo que tengo que cambiar es el tamaño máximo del buffer, ¿sí? El tamaño máximo del buffer. Entonces, para eso, yo lo que hago es multiplicar el queue size por la cantidad de clientes, ¿sí? Y ahí me da el tamaño de total queue size. Entonces, yo dije, si tengo un queue size de 50 y tengo 100 clientes, 100 por 50 me da 5000. Y por eso es que yo pongo acá 5000. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. ¿Qué quiere decir? Que yo en un instante dado que estén los 100 clientes traficando, yo voy a poder atender a los flujos de los 100 clientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi buffer me lo admite. Obviamente esto redunda más procesador y demás, ¿no? Ténganlo en cuenta. Pero yo no voy a descartar flujos de ningún cliente. ¿Sí? Ténganlo en cuenta eso. Bueno, dicho esto, continuamos. Entonces, por eso es que yo puse el 100, dijimos que va a ser el ancho de banda máximo para cada flujo, para cada subflujo, y voy a tener 5000 porque tengo 100 clientes. 50 por 100 son 5000, que es la cantidad, el tamaño del buffer de los subflujos, ¿sí? Y este es el tamaño del subflujo, ¿sí? 50 kilobytes, podría o reducir el tamaño del subflujo o aumentar el tamaño del buffer o hacer ambos, ¿sí? Bueno, dicho esto, yo creé también lo mismo, una cola PSQ con 200 megas de bajada máximo. También tengo 100 clientes de 200 megas, entonces le ponemos 5000 en total queue size. Y exactamente el mismo concepto en la cola, en la cola PSQ de subida, un ancho de banda máximo de 10 megas y un ancho de banda máximo de 20 megas, ¿sí? Entonces, esto ya tenemos la cola. Ahora, para hacer la configuración de Q-Tree, ¿qué teníamos que hacer antes? En el firewall debemos hacer el tema del marcado. Teníamos que hacer el marcado de los paquetes para después nosotros usar esas marcas en la parte de En el Q-Tree. triple. Muy bien. Exactamente. Entonces, vamos a ir a la configuración vamos a ir a IP Firewall Mangle. Fíjense que acá ya tenemos, yo ya tengo la configuración, yo se las voy a explicar. En realidad es muy simple. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos acá. ¿Por qué vamos a marcar en pre-routing? Vamos a marcar en la cadena pre-routing, ¿sí? ¿Para qué? Para que no tengamos que marcar por un lado la subida y por otro lado la bajada. Directamente marcamos en pre-routing y sí, después, dependiendo de cuál es la interfaz de entrada, vamos a saber si es subida o bajada. Pero no vamos a tener que marcar el paquete dos veces, ¿sí? Solo lo marcamos una, marcamos la conexión una sola vez y después sí hacemos la marca de paquete de envase, si es subida o bajada, ¿sí? Pero no tenemos que marcar las conexiones dos veces. Entonces, ¿cómo hacemos? Dijimos cadenas per routing, connection mark, no mark, ¿sí? O sea, las conexiones que no tengan marca de conexión. Y fíjense, vamos a Advanced y acá elegimos Source Address List, lo que sea de la lista de direcciones que se llama clientes, la address list que se llama clientes 100M, que es la que nosotros creamos acá cuando creamos el profile. ¿Se acuerdan? Cliente 100M es la lista, la address list que nosotros creamos cuando creamos el profile. ¿Sí? Entonces, fíjense, decimos, todo lo que tenga origen, o sea, mejor dicho, cuya source address list sea cliente de 100M, pero ¿por qué source address list? Porque nosotros el tráfico que nosotros queremos ver que son de los clientes PPPoE, ¿sí? Entonces son los cuya source address list se originan en los clientes PPPoE. Se llaman clientes 100M, le vamos a hacer una marca de conexión que se va a llamar 100M con, de connection, ¿sí? Y también vamos a hacer lo mismo, chain cadena prerouting,
connection mark, no mark, todo lo que cuya dirección de origen sea clientes 200M, ¿sí? Con la adres list clientes 200M le vamos a hacer una marca de conexión que sea 200M con. Ahora, dependiendo cuál sea la interfaz de entrada, es que vamos a hacer marca de bajada o marca de subida. Entonces, fíjense, cuando la interfaz de entrada es la one, ¿sí? La marca va a ser de bajada o de subida cuando la interfaz de entrada es la one. Bajada. Bajada, porque está viniendo desde la one al cliente, ¿sí? Entonces, fíjense, decimos, cuando la interfaz de entrada es la one y tenemos la marca de conexión clientes 100M con, ¿sí? Vamos a acción y hacemos la marca de paquete que se llame 100M down, down de bajada precisamente, ¿sí? 100M down. De igual manera, cuando la interfaz de entrada acá es all PPP, son las interfaces PPP, en vez de poner, por ejemplo, que nosotros podríamos pensar que es la interfaz visto del router, la interfaz LAN, no, es la interfaz, todas las interfaces PPP, ¿sí? Porque se va a crear una interfaz PPP por cliente que se conecte, ¿sí? Entonces, todas las interfaces PPP que tengan una marca de conexión 100M con, ahí, ¿por qué? Porque es la interfaz de entrada. Quiere decir que está subiendo, que el cliente está subiendo la información desde el cliente al router, ¿sí? Es la interfaz de entrada. Entonces, le hacemos una marca de paquete que se llame 10M app, ¿sí? De igual manera, para los clientes de 200 megas, cuando vengan de la WAN y tengan marca de conexión 200M-COM, le hacemos una marca de paquete 200M-DOWN y cuando la interfaz de entrada sea cualquier interfaz PPP con marca de conexión 200M-COM, le hacemos una marca de paquete que se llame 20MegaUp. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Perfecto. Continuamos. Una vez que nosotros tenemos la configuración de Mangle, ahora sí podemos hacer la configuración de Q3. ¿Sí? Bueno, yo la tengo acá, la vamos a hacer de cero, ¿sí? La vamos a hacer de cero. A ver si tiene sentido para... La vamos a hacer de cero. Bueno, vamos a hacer una que se va a llamar down, ¿sí? Para que no sea el mío nombre. ¿Cuál va a ser la interfaz, la cola padre para la interfaz down? Cuando es bajada, ¿es la LAN o la WAN? One, perdón. Acuérdate, esto está... Acá ya no estamos viendo del lado del cliente, sino del lado de, ¿cómo decirte? De que yo voy a limitar el tráfico. O sea, voy a hacer una, no limitación de tráfico, voy a hacer una administración del tráfico. Cuando es bajada, va a ser desde el router a la LAN. ¿Se entiende? Porque acá yo estoy parado en el router. ¿Me explico? Ya no estoy hablando de la interfaz de entrada del tráfico, de dónde viene, sino desde el router hacia dónde va. Si va hacia la LAN, va a ser Una bajada. LAN. ¿Sí? Sí, ¿Se sí, sí, sí. entiende? Sí, 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 sí. Bien. Bridge en este Bueno, caso. acá entonces creamos esto. Y acá vamos, la de subida, vamos a hacer la cola de subida. La cola padre de subida. ¿Cuál va a ser entonces la cola padre de subida? ¿Cuál interfaz? Visto desde el router, ¿a qué interfaz va a ir el tráfico cuando es subida? ¿La WAN? A la WAN. ¿Sí? Visto desde el router a la WAN. Perfecto. Entonces yo tengo app y WAN. Ahora vamos a hacer dos colas hijos para bajada, que va a ser para los clientes 100 mega, y dos colas hijos para subida para los clientes de, de 10 y 20 megas, ¿sí? Entonces, fíjense, dijimos, acá vamos a hacer CL 100 mega, ¿sí? Cliente 100 mega down. ¿Cuál va a ser la cola padre? Down 100M. Down va a ser, que es la que Down. nosotros elegimos como cola padre de bajada. ¿Y qué marca de paquete vamos a usar para los clientes 100 mega down?
100 mega down. 100 mega down, exactamente. ¿Y qué tipo de cola? ¿Qué Q-type? La, la down 100. Down 100M, perfecto. De igual manera, esta yo le voy a copiar y elegimos cliente 200 mega down. También la cola padre va a ser down de bajada, pero en este caso la packet mark, como estamos hablando de los clientes de 200 mega, va a ser 200 mega y el Q-type también va a ser down 200 mega. ¿Se entiende? Sí. Por Sí. último, ahora vamos a crear las colas hijos para la cola up, ¿sí? Entonces digo, acá esto va a ser up, perdón, cliente 10 mega up de subida. ¿Cuál va a ser la cola padre? Up. ¿Cuál va a ser la packet mark? 10 mega subida. ¿Y cuál va a ser la Q-type? Up 10 mega, ¿sí? Por último, creo cliente 20 mega up, up 20 mega up 20 mega, ¿sí? Perfecto. Estas yo las voy a borrar para no meter ruido. Ahora yo les pregunto, ¿qué falta para terminar esta configuración de Q3? ¿Qué creen que falta? ¿Por qué yo les dije que configuramos Q3 y no colas simples? Que sea más equitativo la distribución del array. Más allá de más equitativo, para que podamos configurar SIR y MIR, ¿sí? Para que podamos configurar, ¿se acuerdan que era el limit at y el max limit? ¿Sí? Que son el limit at es el SIR y el max limit es el SIR. ¿Sí? Es configurar precisamente los anchos de bandas que nosotros vamos a utilizar. Entonces, vamos a hacer de cuenta, dijimos nosotros, si tenemos 100 clientes de 100 mega perdón, y 100 clientes de 200 megas, ¿sí? Y hagamos de cuenta que yo tengo, voy a hacerlo, en vez de en giga, lo voy a hacer en 10.000 megas, ¿sí? Hacemos de cuenta que yo tengo 10.000 megas para repartir entre estos clientes, ¿sí? Este es un número que no me deja poner acá, así que lo vamos a hacer, o sea, me van a tener que conceder que vamos a poner 1000 porque el 1000 lo puedo configurar acá, pero hagan de cuenta que son los 10.000, ¿sí? Los 10.000 megas para que nosotros tengamos 100 clientes de 100 megas, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a repartir, ¿cómo vamos a repartir estos megas? Vamos a decir, vamos a darles 600 megas, o mejor dicho, vamos a repartir en forma equitativa, ¿sí? 500 megas a los clientes de 100 megas y 500 megas a los 5.000 viene a ser, ¿no? 5.000 megas a los clientes de 100 megas y 5.000 megas a los clientes de 200 megas, por ejemplo, ¿sí? Pero acá es la decisión, que esta es una decisión, qué reuso vamos a utilizar, ¿sí? Entonces vamos a hacer cuenta que el reuso va a ser 4, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo el reuso, si yo tengo 10.000 megas, ¿sí? Y tengo un reuso de 4, ¿hasta cuántos clientes puedo tener? Yo tengo 10.000 megas y tengo servicio de 100 megas, pero dije que voy a hacer un reuso de 4. Entonces, el SIR va a ser 25 megas, ¿sí? El reuso va a ser 4. Entonces, yo puedo tener con 10.000 megas hasta 400 clientes, ¿sí? Ahora, yo dije, no, pero de estos 10.000, yo le voy a
dar 500 para lo que es ancho de banda garantizado. ¿Sí? Ancho de banda garantizado le voy a dar 500 megas. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer la configuración de cómo haríamos los anchos de banda eso. Fíjense, primero vamos a la cola down y acá configuramos limit at, ¿cuál sería? Esto es, el limit at la cola down es tanto para los clientes de 100 como para los de 1000. Los de Decimos 200. 10.000, voy a ponerle Serían 1.000 los en este 10.000. Acá no me deja poner 10.000, me tira de error, entonces voy a poner 1000 nada más. Pero vamos, como les dije, esto concédanme que va a ser los 1000. ¿Y el max limit cuál va a ser? caso. En las colas padres, tanto el max limit como el limit at es el mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los anchos de banda máximos, ¿sí? Sería mega, este faltaría M, le pusiste un Ah, K. perdón. Menos mal. 1000. Iba a estar complicado. Sí, iba a estar complicado que trafic. 1000M, 1000M. Menos mal que me dijeron. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a decir acá. Acá le vamos a dar un limit at de 500 megas a los clientes de 100 y un max limit de 1000 megas, que viene a ser, repito, van a ser 5000 y 10.000, pero no puedo poner. Y 1000 megas a los clientes al Mac como máximo, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo. Para los clientes de 200 voy a dar 500 megas como ancho de banda garantizado y 1000 megas como ancho de banda máximo. ¿Qué quiere decir esto? Ahora les pregunto, los clientes de 100 o los clientes de 200, ¿cuál es el ancho de banda máximo que van a tener? Cada cliente. Con esto que yo estoy configurado, ¿no? Con esto que yo configuré. Y ahí no estás definiendo, ahí va a tener lo que tenga. O sea, si tenés un cliente así como está configurado, va a tener en este caso los 1.000. No, no, No estás hagamos de cuenta que definiendo. tenemos un solo cliente. O sea, se conecta, en este momento se conecta. Uy, horrible escribí. A ver. Un solo cliente. Un solo cliente. No importa que es de 100 o de 200. Un solo cliente de 100. ¿Cuál va a ser el ancho de banda máximo que va a tener ese cliente? 500 megas. ¿Por qué 500? Porque es el limit at que le pusiste a los dos. Pero claro, pues yo le puse un max limit de 100. No, un giga, ¿Sí? Yo le un puse max giga. limit de 100. O sea, ustedes me dicen, si se conecta un solo cliente, va a trabajar a 1000 megas. Exactamente. Bueno, yo les digo no. ¿No? No. Ah, ¿por No. qué? ¿Por qué no? Porque el ancho de banda del cliente yo lo configuré. ¿Sí? Yo lo configuré acá. Acá yo configuré el ancho de banda del cliente. Que son los 100 Ah, megas. tenés razón, tenés ¿Sí? razón. Sí, me había olvidado ese Ahí está. detalle. Yo lo que configuré, lo que configuro acá, lo que yo estoy configurando acá, es cuál va a ser el ancho de banda garantizado para todos los clientes, ¿sí? Para todos los clientes de 200 megas y para todos los clientes de 100 megas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si se conecta un solo cliente, va a obtener, si es un cliente de 100 megas, va a obtener 100 megas, ¿sí? Porque acuérdense, el rate es 100 megas. Y por más que yo tenga acá 10 gigas para repartir, el flujo va a tener 100 megas, ¿sí? Todo lo otro va a ser ancho de banda que voy a tener sobrante, ¿sí? Remanente de más. Pero va a obtener 100 megas, ¿sí? Le escribo un poco mejor para que sean 100 megas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se conectan 100 clientes de 100 megas y 100 clientes de 200 megas al mismo tiempo? ¿Cuál es el ancho de banda máximo que va a tener cada cliente de esto y cuál es el ancho de banda máximo que va a tener cada cliente de estos? ¿Sí? Acuérdense que esto es 5000. No puedo poner 5000, pero es 5000. Entonces, ¿cómo va a ser? 5000 dividido en 100, ¿sí? ¿Cuánto me da? 5000 dividido en 100. Cuenta. 50. Entonces, Sí, abajo. cada cliente, cada cliente va a obtener 50 megas. Y lo mismo
como yo tengo un ancho de banda garantizado acá, cada cliente va a obtener 50 megas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se conectan 200 clientes? ¿Cuánto va a obtener cada cliente? 25. 25. 25 megas cada cliente, ¿sí? ¿Entienden eso, verdad? Sí. ¿Qué pasa si se conectan ya no 200, ¿sí? Sino si se conectan, por ejemplo, 500 clientes y 500 clientes. ¿Cuánto va a ser el ancho de banda máximo que van a tener? 10. 10 megas y 10 megas. Ujú. Ahora, ¿cuál es el problema cuando obtiene 10 megas? Que le habíamos garantizado 25 Que yo o había diseñado un reuso de 4. de 4. Entonces, yo no puedo tener, con estos anchos de banda que tengo, más de 200 clientes por cada servicio. ¿Sí? ¿Entienden cuál es el concepto de Sí, reuso? sí, sí, sí. Ahora, ¿qué posibilidades tengo? Bueno, yo tengo 200 clientes de 100 y 200 clientes de 200. Y me viene y me dice, tengo 50 clientes más de 100. Y bueno, o aumento este ancho de banda garantizado en detrimento de este ancho de banda garantizado, o compro más ancho de banda para vender, ¿sí? Que sería una cosa lógica, decir, bueno, compro más ancho de banda porque tengo más clientes, pero yo a mis clientes les sigo garantizando 25 megas de ancho de banda garantizado, ¿sí? Porque es el compromiso que yo hice, este es el SIR que yo les estoy vendiendo y es como yo diseñé mi red con un reuso de 4, ¿sí? Podría haber dicho, no, mi reuso va a ser de 10, está bien, pero mi SIR no va a ser de 25 megas, mi SIR va a ser de 10 megas, ¿entienden? Perdón, 10 megas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo los 100 dividido 10 tengo 10 megas y ahí les digo, bueno, ahora hay que ver si los clientes dicen, no, pero pará, te estoy pagando 100 y vos me das 10 casi siempre. Estoy dando un ejemplo extremo, ¿no? Pero vos me estás dando 10, yo cada vez que mido tengo 10, cada vez que tengo mido tengo 10, y bueno, no. O sea, solucioname el tema. ¿Cómo solucionamos el tema? Compramos más ancho de banda, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Sí, Bueno, sí, lógico eso. lo mismo acá, bueno, lo importante es que siempre, o sea, recuerden esto, lo que ya habíamos visto, los anchos de banda garantizados nunca tienen que superar la suma de los anchos, o sea, la sumatoria de los anchos de banda garantizados nunca debe superar al ancho de banda máximo, porque si no, también eso va a pasar. Y yo voy a entregar, si yo hubiese puesto acá, en vez de 500 y 500, ponía 700 y 700, yo iba a entregar, yo empiezo a repartir y esto yo llego a un punto que yo ya no puedo entregar. ¿Se acuerda que eso lo habíamos visto cuando nosotros vimos los Sí, ejemplos? sí, no Que, sería problema. claro, que No se no parte, pero no sería lo que queremos. claro, esa configuración incorrecta redunda en un mal funcionamiento de cómo reparte el ancho de banda. Bueno, lo mismo podríamos hacer con la subida. Hagamos de cuenta que tenemos 1000 de subida, ¿sí? Porque compramos 1000 solo de subida, de nuevo M, para no olvidarme. Y acá reparto 500 y 1000. Y, por ejemplo, 500 y 1000, ¿sí? Entonces eso decir, bueno, este es el ancho banda garantizado de la subida y de baja. Ahora fíjense, yo quiero ahora voy a conectar un CP, ya casi terminamos esta parte. Voy a conectar el CP2, por ejemplo. Dijimos CP2. ¿Sí? Acá conectamos el CP2, configuro la interfaz PPP, perdón, acá está, el cliente PPP, ¿sí? En la interfaz one le pongo usuario 2, perdón, usuario 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, add default route, etcétera, etcétera. Fíjense, yo esto lo voy a achicar y voy a poner el router este que veníamos viendo. Fíjense acá la parte de address list. Fíjense cómo se creó la entrada de clientes de 200 megas. ¿Sí? ¿Ven cómo se creó la entrada de esta dinámica de clientes de 200 megas? Y yo, acá desde el router del CPU2, fíjense que tengo acceso a internet. ¿Sí? Disculpen. Acá. Fíjense que tengo acceso a internet. Lo voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver porque en este momento
No se está viendo. ¿Ven que tengo acceso a internet? Ahora yo me voy a parar, no en el CPE, no en el router que se conecta con mi router por PPOE, sino en el cliente, porque este no es el cliente, este es el equipo que yo le doy al cliente, pero no es la PC del cliente. La PC del cliente es esta, ¿sí? Entonces fíjense, yo abro una consola, en este caso es un Firefox. Lamentablemente no puedo navegar mucho porque tengo un mega solamente de ancho de banda máximo por la limitación, ¿se acuerdan Sí, de la imagen. del Cloud Hosting Router? Pero fíjense, si yo pongo ifconfig, ¿sí? Yo tengo la IP 192.168.25.254. ¿Pero por qué tengo la IP 195.254? Porque si yo voy acá a la configuración del CPE2, fíjense, tengo en mi red LAN configurada la IP 192.168.25.1/24 y configuro un DHCP server en la red LAN. Y si yo voy a ISES, fíjense, le dio la IP esa a mi PC. Perfecto. Entonces, si yo hago un ping al router, al 25.1, fíjense que me responde. Ahora yo les pregunto, si yo quiero ir a internet, me va a... ¿Voy a poder salir a internet? ¿Puedo o no? No, ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo salir a internet? no configuraste máscara en ese router por No casualidad. configuré el masquerade. Perfecto. Entonces yo voy a Firewall. Disculpen. Voy a Firewall. Change Source NAT. Acción masquerade. ¿Y qué interfaz de salida? La PPP. ¿La WAN? No, la PPO es La la que. PPPoE. Porque es lo Es mismo que vimos. Pero fíjense que acá ya no estoy hablando de la eh, desde el router, viendo del router, sino del cliente, ¿sí? Entonces yo estoy sí, configurando mi ruta de cliente para que tenga salida a internet, la que tiene que enmascarar es la cliente PPPoE. Y fíjense, exactamente. ahora, si yo voy a un ping, ahora sí tengo salida, ¿sí? Es más, como tengo también configurado que resuelva las peticiones de DNS, también tengo, me responde facebook.com. Fíjense, por ejemplo, ¿sí? Perfecto. Entonces, fíjense cómo ahora podemos configurar el, el- disculpen, que estaba probando otra cosa. Quiero ver si puedo conectarme a esta página. eh, httpd.apache.org. A ver si me responde. Porque es muy poquito el ancho de banda que tiene. Bueno, quería ver si me podía responder, no importa. Esto era parte. Bueno, fíjense que ahora nosotros lo que hicimos es, si nosotros vamos al router que tiene el servidor PPP, se creó una entrada. Fíjense, bueno, acá no, eso es lo que quería ver si podíamos generar tráfico. A ver, lástima que no. Quería ver si me podía generar tráfico para que me genere. Pero no, bueno. A ver si puedo. Oh, quiero que me genere tráfico. H. Ok. A ver si me toma. Pero bueno, lamentablemente está un poquito que no me. Bueno, yo lo que quería es que ustedes vean que me genere el tráfico, pero no importa. Yo lo que quiero bien que se generó el address list, ¿sí? Y bueno, si tuviésemos la posibilidad de nosotros eh, ver en un router en producción, acá la parte de queues, veríamos que tendríamos el ancho de banda máximo y demás, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente acá no lo podemos ver. Pero era para mostrarles eso. Bueno, ¿les quedó claro la parte de PPPoE? Sí, Perfecto.
Bueno, una sola aclaración tengo que hacer antes de que terminemos y pasemos al otro tema, es que limitar el ancho, cuando estamos en un ISP, nosotros podríamos haber limitado el ancho de banda con simple queues, haciendo la configuración de la parte de profile, como le dije, o con queue-trees, ¿sí? Que es una configuración más compleja, pero mejor, por el tema del reuso, etc. Ahora, hay una aclaración que yo tengo que hacer. Todas estas configuraciones, acá en el laboratorio no se nota, pero cuando nosotros vamos a un router en producción y ya tenemos 400 clientes, por ejemplo, ocupan mucho procesador. Entonces, muchas veces van a ver que en un ISP no hacen el control de ancho de banda acá en el router, sino tienen u otro router para hacer el control de ancho de banda o lo hacen en el borde, por ejemplo, ¿sí? Lo pueden llegar a hacer acá en los CPU o en los CPE, perdón, o tener por ejemplo, si tienen un esquema de FTTH, en los switches de que ustedes van a conectar todas las OLT, ahí hacer el control de ancho de banda, ¿sí? ¿Por qué? Por una cuestión de procesador, ¿sí? Que tengan en cuenta eso, que cuando tienen muchos clientes, toda esta configuración utiliza mucho procesador porque marca cada paquete que cursa el router, tanto de entrada como salida, tiene que hacer una marca, y eso obviamente ocupa mucho procesador y hace que pueda llegar a dejar fuera de disponibilidad el router, ¿sí? Si ustedes tienen mucho tráfico, muchos clientes. Entonces, muchas veces no se puede implementar en el router que nosotros estamos haciendo las configuraciones principales o nuestro router de salida a internet. Les hago esa aclaración para que lo tengan en cuenta, porque pueden llegar a ver que en un esquema de producción no se hace así, ¿sí? Bueno, túneles site to site. Esto es ya para terminar el tema. Vamos un poquito, por suerte este tema es rápido, ¿sí? Así, túnel site to site. Lo que hacemos con túnel site to site básicamente encapsular paquetes IP dentro de otro paquete IP. Tenemos tres tecnologías. Una que se llama IP-IP, básicamente es encapsular un paquete IP dentro de otro paquete IP, ¿sí? Esto se tuneliza a través de Internet y solamente sirve para, o sea, esto no trabaja con arquitectura cliente-servidor, solamente sirve para conectar dos routers, por ejemplo, ¿sí? Después tenemos otra tecnología que se llama GRE, que es el concepto es exactamente el mismo. Y por último, Ethernet over IP, que es una tecnología propietaria de MikroTik, que van a ver que tiene una vuelta de rosca que está buena porque nos va a permitir extender la red LAN a través de una red IP, ¿sí? Vamos a hacer primero la configuración de lo que es IP-IP, luego GRE y por último Ethernet over IP, ¿sí? Una cosa que yo me olvidé acá es poner la red LAN, es red LAN 192.168, dijimos 10/24. Esto vamos a usar el mismo esquema que veníamos usando la clase pasada, ¿sí? El mismo esquema, y el objetivo es unir la red 1 con la red 2 por medio de túneles site-to-site, IP, IP-IP y GRE, ¿sí? Bueno, vamos a inicializar los routers. Ya están inicializados. Y vamos a ver si los vemos a los routers. Fíjense que es el 218 y el 219. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es configurar el identity para identificarlos a los routers precisamente para hacer la configuración, ¿sí? Uy, no puse, disculpen que... Bueno. Entonces voy a System, Identity, Set Name y le vamos a poner Router A, ¿sí? Y esto vamos a hacer lo mismo. Admin, System, Identity, Set Name, Router. Bien, perfecto. Una vez que tenemos la configuración, vamos a ir a la configuración de los túneles. Entonces tenemos Router A y Router B. Vamos primero al Router A. Y vamos a hacer primero en las interfaces. Fíjense que las interfaces conectadas son Eder 1 y Eder 2. Le vamos a cambiar la etiqueta. Le vamos a ponerle Eder 1 1 y la Eder 2 va a ser la LAN. Y voy a configurar un IP en la interfaz Eder 2
que es la de la LAN, que era la 11/24. La interfaz Ether 1 ya tiene la IP que me entrega el DHCP, el cliente, que me entrega por el cliente de DHCP, ¿sí? Y vamos a configurar el masquerade. It's not. Ahí volvió, se Masquerade. le había cortado. ¿Cómo? Se había cortado. Hola, hola. Se había cortado, profe. Ah, ¿y hasta dónde vieron? No, no, está. Ah, no sabía. Bueno, seguimos. Configuramos el masquerade, entonces, y configuramos acá para que... Ah, no, ya tenemos un servidor DNS, esto no importa. Entonces, listo. Entonces yo chequeo, por ejemplo, que tengo salida a internet con el router A, ¿sí? Perfecto, listo, ya tenemos, ya configuramos esto. Vamos a hacer lo mismo con el router B, ¿sí? Ah, en el router A me olvidé de configurar un servidor de HTTP server en la interfaz LAN, ¿sí? Le damos a siguiente, listo, perfecto. Vamos a router B y hacemos exactamente la misma configuración. Le cambiamos las etiquetas a las interfaces, ¿sí? Le ponemos un IP a la interfaz LAN. Creamos un DHCP server en la interfaz LAN. Configuramos el masquerade. Y resolvemos o sea, que admita peticiones DNS y chequeo que tengo salida interna. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos los dos routers configurados, listos para hacer la configuración de IP. Bueno, ¿cómo vamos a agregar esas interfaces? Fíjense, vamos acá en la parte de interfaces, vamos al botón más y elijamos IP Tunnel, ¿sí? Fíjense que acá el nombre de la interfaz va a ser IP Tunnel 1. Lo único que tenemos que configurar es nosotros la remote address, también podríamos configurar la local address. Y ya con eso podemos establecer un túnel. Ahora, ¿cuál es la local address y la remote address que nosotros vamos a tener que configurar? ¿Qué IP tengo que poner acá? En caso de la remote, supongo que la IP de la WAN del otro equipo. De la WAN, exactamente. ¿Sí? Porque esto es un túnel que nosotros vamos a configurar a través de Internet. Que en este caso, ¿cuál es la WAN del router 2? Fíjense que la 192.168.63.219. Yo la copio, ¿sí? Y la vamos a poner. No me toma. Bueno, no importa. 219. Perdón, 219. Y acá también voy a configurar la local, que es 218, ¿sí? Fíjense, ¿qué pasó? Cuando yo la agregué, se creó una interfaz que se llama IP Tunnel 1, ¿sí? Vamos a ir al router 2, voy a dejar abierto para que veamos los dos routers al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a ir al router B. Y vamos a hacer exactamente la misma configuración. La parte de interfaces, vamos a agregar una interfaz IP Tunnel, ¿sí? De nuevo, acá, la local address y la remote address van a estar invertidas con respecto a la que yo configure. La local address va a ser la 19 y la remote address va a ser la 18, ¿sí? Fíjense, yo ya tengo configurado el túnel IP-IP, ¿sí? Entre los dos equipos. Y fíjense que es la R de running. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál es el próximo paso cuando yo tengo una interfaz? Para que yo pueda traficar a través de esa interfaz. ¿Qué tengo que configurar en esa interfaz? En la IP. Una IP. Fíjense, yo no tengo IP en esas interfaces porque en la arquitectura cliente-servidor sí, a mí se me generaba un IP que yo la configuraba, pero acá no. Entonces lo que hacemos es agregar un IP en esas interfaces.
vamos a usar las mismas IP que nosotros usamos la clase pasada, la 11/30 para la interfaz del router A, ¿sí? Y la 172.16.1.2/30 para la interfaz IP túnel del router 2. Entonces, yo ya debería tener conectividad, fíjense, ping 172.16.1.2, y fíjense que me responde, ¿sí? Yo tengo conectividad por medio de la interfaz IP entre los routers, ¿sí? Ahora, yo voy a ir acá a las Virtual PC, voy a abrir una consola, y le voy a pedir IP al router, a cada router. Bueno, este me dio la IP 1254 y en la PC2 me dio la 2254. Yo voy a hacer un ping al router, fíjense, me responde. Ahora, si yo le pingueo la 2254, ¿me va a responder o no? ¿Me va a responder o no me va a responder la 2254 desde la PC1? No, ¿Por qué no? porque no está dentro del esquema del túnel que se estableció, porque son IP privadas. Vamos a ver nuestra tabla de ruteo. Acá la que decide dónde van los paquetes es la tabla de ruteo. Y la tabla de Ujú. ruteo dice, yo no tengo una ruta para llegar a a la red 2.0, entonces lo va a mandar por la ruta por defecto. Obviamente con la ruta por defecto se va a internet, a mí no me va a responder, no rutea IPs privadas. Entonces yo lo que tengo que hacer es crear una ruta. Para llegar a la red 2.0, ¿cuál va a ser la gateway? Con la IP túnel 1. Ponemos la interfaz IP o ponemos, ¿se acuerdan? Con la IP La directamente que es IP, que es la 172, 172.16, ¿cuál? ¿Cuál es? 16, 1, no me acuerdo cuánto era, si era 2. 2 2. creo. Es la IP, 1, la IP del próximo salto. Como este sí. router tiene la 1, la IP del próximo salto. De igual manera, acá decimos, para llegar a la 192.168.10/24, anda por la interfaz IP-IP, cuya IP es la 1.1, ¿sí? Entonces, ahora, si yo voy a las Virtual PC, fíjense que ahora sí me responde tanto la 1, la 2.254 desde la PC1, como la 1.254 desde la PC2 respectivamente, ¿sí? Entonces, ahora yo tengo establecido la comunicación por medio de un túnel IP-IP, ¿sí? Eh, entre dos hosts. Bueno, una consideración adicional es que estos túneles no, o sea, no son los más seguros, entonces se sugiere que nosotros configuremos un IPsec secret para que se establezca un túnel IPsec. Fíjese, si yo voy IPsec, yo acá en la parte de policies, identities, ¿sí? Y peers no tengo nada. Pero si yo voy y configuro un IPsec secret, acá siempre yo les digo, o sea, usen una clave robusta, ¿no? Acá para el ejemplo yo estoy usando eso, pero usen algo robusto. Yo le pongo, por ejemplo, ISSD 1234, y fíjense que cuando yo quiero aplicar me dice couldn't change interface, cannot enable fastpath together with IPsec yet. ¿Por qué? Porque IPsec, cuando nosotros tenemos el fast track activado, el fast track connection, ¿se acuerdan en el firewall? No podemos configurar IPsec. O mejor dicho, tenemos que hacer una configuración adicional. Acá, como no estamos haciendo ninguna configuración de IPsec, sino que se configura solo, nosotros no podemos tener tildado low fastpath cuando configuramos un secret, ¿sí? Entonces, destildamos a low fastpath y ahora sí podemos configurar un secret. Fíjense, ahí le pongo apply. Ahora, yo voy a tener conectividad con la PC2. No, ¿Por qué no? porque tenés que establecer también secrets Porque en tengo que el otro punto. establecer el túnel en la Mm, PC2. exactamente. 1, 2, 3, 4. Hide password. Destilamos a los fastpath. Y ahora sí, debería tener
Bueno, ¿por qué no se estableció? Ahí Ahí está, está, ahí está, fíjense, demora ahí un está, poquito. ahí se estableció, fíjense. Ahora sí, y fíjense si nosotros vamos a IP, IPsec, que sí tenemos un peer configurado, ¿sí? Entre las IP 192, 168, 63.219 y 63.218, tenemos policies configuradas y demás. Estas túneles IPsec que se crean en forma dinámica, si ustedes se fijan son dinámicos, ¿sí? Usan las configuraciones por defecto de tanto de profiles como de proposal, etc. Nosotros cuando veamos túnel IPsec la clase que viene, vamos a nosotros a hacer nosotros esas configuraciones, ¿sí? Le vamos a dar un perfil de seguridad nosotros en base a lo que nosotros queremos. Además, fíjense, si yo voy acá a la parte de identities, ¿sí? Y agrego acá, yo puedo agregar un secret, ¿sí? Porque dice authentication method, dice pressure key, que es lo mismo que nosotros estamos haciendo en el túnel IPP. Pero nosotros también podríamos crear un certificado, ¿sí? Entonces, que lo hace más seguro todavía. O usar un servidor Radius, ¿sí? Entonces, cuando nosotros establecemos un túnel IPsec por medio, por ejemplo, configurado con un IPsec de la interfaz IP-IP o en L2TP también, el único método de seguridad es una clave previamente compartida, pero le podríamos dar más seguridad nosotros estableciendo un túnel IPsec, pero con certificados y demás. Entonces ahí ya es más seguro todavía. Bueno, bueno, lo que vamos a hacer ahora es, fíjense, voy a acá, IP addresses, voy a borrar la IP que configuré, IP addresses, voy a borrar, y voy a borrar la interfaz IP-IP que configuré, ¿sí? Y acá también. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer la configuración de un túnel GRE, que van a ver que la configuración es prácticamente igual, ¿sí? En vez de elegir IP túnel, elegimos GRE túnel, que acá lo que hace, esto era una arquitectura de Cisco, que después se volvió un estándar, ¿sí? Básicamente, en los términos de configuración, es exactamente lo mismo que configurar un túnel IP-IP. Lo único que hacemos es configurar una local address, una remote address, le damos seguridad si queremos con IP secret, pero la configuración es exactamente lo mismo. Lo que cambia es la parte que no vemos nosotros, es el encapsulamiento. Lo que hace, y nosotros vamos acá, a ver, 2 segunditos, que busco la info de la plataforma. A ver, ¿dónde estamos? VPN Site to Site. GRE. Fíjense. Lo que hace es a nuestro datagrama IP encapsularlo, ¿sí? Como payload, como la parte de datos del paquete, dentro de un paquete GRE que encapsula dentro de un paquete IP. ¿Sí? Esta es la parte de la cabecera que tiene un tamaño también, ¿sí? Que tiene un tamaño. Ya voy a eso, pero primero les explico esto. Cuando sale, encapsula ese paquete IP como payload, como dato, en un paquete GRE dentro de un paquete IP. Entonces, es un paquete IP encapsulado dentro de otro paquete IP. Cuando llega el paquete al otro router, saca la parte de la cabecera GRE y usa como dato útil la parte del paquete IP que estaba encapsulado, ¿sí? ¿Qué es importante de todo esto? Es el tema de lo que dice acá, del MTU, ¿sí? Del MTU. Para evitar la fragmentación de nuevo, nosotros tenemos que poner, fíjense, usa 24 bytes, ¿sí? 24 bytes de sobrecarga adicional, el GRE, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros no pongamos un máximo MTU de 1512. ¿Por qué? Para evitar que se fragmente, porque como ya está usando 24 bytes para lo que es la parte esta de GRE, ¿sí? Entonces, ya estamos usando parte de la cantidad de bytes que tenemos máximo por paquete para evitar la fragmentación. Entonces, ténganlo en cuenta eso cuando no van a configurar, sobre todo esto cuando van a configurar acá, que dice MTU, ¿sí? Sí, fíjense, que dice MTU. Entonces, por ejemplo, configurar un máximo de 1480, etcétera. Algo por el estilo, porque tengan en cuenta que van a tener, o sea, si ustedes ponen un máximo MTU de 1512, va a fragmentar los paquetes cuando el dato útil sea mucho, ¿sí? Y eso puede traer problemas en redes muy congestionadas, además, porque derivan muchas retransmisiones. Tengan en cuenta eso, por lo tanto, un enlace más lento, ¿no? Tengan en cuenta eso. La configuración, si quieren, la hacemos rápido, pero es muy simple. 63.219.
63.218, 63.219, 63.218, ¿sí? Fíjense, nosotros ya tenemos establecida la interfaz GRE túnel, le damos un IP, vamos a darle la misma, que ya le habíamos dado a la interfaz IP-IP, 11/30, en la interfaz GRE. Y por último, perdón, un IP 172.16.12/30 en la interfaz GRE. Como la usamos, estamos usando la misma IP, no hace falta cambiar la ruta, ¿sí? Lo único que acá, fíjense, que dice que para llegar usa ¿a dónde está? Acá está. Fíjense, reachable a través de la interfaz GRE-Tunnel, antes decía IP-IP-Tunnel, ¿sí? Y yo, si está bien configurado, debería tener conectividad. Fíjense, puedo pingar a la 2.254 y acá puedo pingar a la 1.254. Bueno, como les dije, es bastante simple, similar. Lo que vamos a ver ahora es una arquitectura propietaria de MikroTik que acá sí cambia el tema, ¿sí? Para eso, yo voy a borrar toda la configuración que tengo en el router 2, tanto de la LAN, tanto del GRE-Tunnel. Voy a borrar la interfaz GRE y voy a borrar el DHCP server que yo tengo configurado, ¿sí? Lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver ahora es la interfaz que se llama, acá voy a borrar también esta ruta estática para llegar a la red 2, porque ya no me interesa llegar a la red 2, y voy a proutis, también voy a borrar esto, ¿sí? Acá voy a sacar todo esto para no meter ruido. Bueno, Ethernet over IP es una, les decía, una arquitectura propietaria de MikroTik que lo que me permite es extender mi red LAN a través de Internet, a través de los límites físicos de mi red, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago eso? Fíjense, primero vamos a hacer la configuración de la interfaz GRE, perdón, Ethernet over IP. Quiero borrar todo esto. GRE túnel. Fíjense, eh, lo que vamos a hacer es ir acá y agregar una interfaz que se llama EOIP Tunnel, ¿sí? La configuración es muy similar, salvo que como estamos hablando de Ethernet, estamos hablando de capa 2. Entonces acá también vamos a tener una dirección MAC. Fíjense. Y fíjense que dice ARP Enable para que haya tráfico de broadcast, también por esa interfaz EOIP. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que configurar acá? Vamos a configurar la local address, que es la 218, la remote address, que es la 219. Disculpen que 219. Y hay que configurar un ID en el túnel, ¿sí? Un túnel ID. Yo le voy a poner, por ejemplo, para el ejemplo 10. También podríamos configurar IPsec. Yo sí, en producción, háganlo. Acá para el ejemplo yo no lo voy a configurar. Pero fíjense, yo acá ya configuré una interfaz EOIP. Y acá, yo en el router también voy a configurar una interfaz EOIP, ¿sí? Fíjense. Vamos a poner lo mismo. Si ustedes se fijan, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá tenemos las MACs, que es importante porque después las vamos a ver esas MACs. Fíjense, acá pongo 219, acá pongo 218. El túnel ID tiene que coincidir, ¿sí? El túnel ID es muy importante que coincida. Y fíjense, yo ya tengo running la interfaz EOIP, ¿sí? Si yo configurase una dirección IP en la interfaz EOIP, por ejemplo, 176.1.1/30 en la interfaz EOIP, y acá lo mismo, 172.16.1.2/30 en la interfaz EOIP, fíjense que yo podría comunicarme similar a lo que hicimos con túnel de capa 3, como hicimos recién en EOIP y GRE-Tunnel, ¿sí? Fíjense, yo tengo conectividad, ¿sí? Pero no es para eso que yo voy a usar EOIP, ¿sí? Sino, acá voy a borrar esto, sino para extender la red LAN más allá de los límites de la red. Y para eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Les voy a pedir 2 segunditos, que ya vuelvo, ¿eh? 2 segunditos. Disculpen. Dos segunditos, ¿sí? Ya vuelvo.
Discúlpeme, tenía la garganta seca y me había quedado sin agua. Me estaba matando. Discúlpeme. Bueno, les decía, volvemos. Nosotros creamos las interfaces OIP, pero nosotros lo que dijimos, el objetivo es extender, si nosotros vemos el esquema, esta LAN 1 a esta sucursal. Vamos a hacer cuenta que esta a ver, vamos a hacerlo diferente. Tenemos acá, ¿sí? Esto va a ser casa matriz, ¿sí? Y esto va a ser una sucursal, ¿sí? Entonces nosotros queremos que esta red LAN sea la misma que esta. Ya no la 2, sino que también trabajemos con la red 192.168.10/24 acá, pero que lo haga a través de Internet, porque la magia es esta, que vamos a extender nuestra red LAN a través de Internet, a través de una red IP, ¿sí? Por eso se llama Ethernet o over IP, ¿sí? Encapsula paquetes Ethernet sobre IP, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Como vimos recién, el túnel, nosotros EOIP, ya está configurado, pero no quiere decir que estemos extendiendo nuestra red a través de Internet, todavía no. ¿Por qué? Porque yo en esta PC todavía no tengo IP de la red 1, ¿sí? En la PC 2, ¿sí? Si yo ahora borré el DHCP, pues si yo pongo, por ejemplo, fíjense, si yo pongo DHCP, ¿sí? No tengo servidor de DHCP, no va a adquirir IP, ¿sí? Fíjense, la PC2 no va a adquirir IP porque no tiene ningún servidor de DHCP que le dé IP. Idealmente yo lo que quiero es que me dé IP de la red 1, ¿sí? Fíjense, me dice can't find DHCP server. Si yo pongo show IP, tiene la IP que ya me había dado el servidor de DHCP que yo tenía configurado antes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es crear un bridge, ¿sí? Le damos a este bridge, le vamos a poner bridge principal, por ejemplo. Bridge principal. Y acá vamos a agregar como puertos nuestra LAN, ¿sí? Nuestra LAN. Y vamos a agregar como otro puerto del bridge nuestra interfaz EOIP. Fíjense, otro puerto del bridge va a ser nuestra interfaz EOIP, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo voy acá a la parte de IP addresses y voy acá y pongo IP DHCP client. Ah, no, bueno, una cosa. Como yo ahora la interfaz de ER2, fíjense, es parte de un bridge, yo esta IP que yo había configurado en la interfaz ER2, ahora la voy a configurar en el bridge. ¿Está claro eso, no? ¿Lo entienden? Sí, Perfecto, o sea, está claro que ahora yo lo tengo que configurar en el bridge a esa interfaz, ¿sí? Ahora, como yo configuré el bridge, el DHCP server también ahora lo tengo que poner, fíjense, ya no lo puedo poner en la interfaz de ER2, sino lo vamos a cambiar a la interfaz bridge, ¿sí? Entonces, fíjense. Entonces ya está en la interfaz bridge. Ahora fíjense, yo ya tengo, ¿qué hice? Un bridge que agregué los puertos Eder2 de Milán y la interfaz EOIP, y le puse un IP al bridge y configuré un DHCP en el bridge. Fíjense si yo acá en el router 2, que yo tengo establecida mi conexión por medio de un túnel EOIP, agrego un servidor DHCP en mi interfaz EOIP, ¿sí? Fíjense qué pasa. Me dio una IP en esa interfaz, fíjense, de la red 1, que es la 1.253. Si yo voy a lices, acá en mi servidor de DHCP, fíjense, me dice 1.253, fíjense la MAC, es la E4ED terminan. Si yo voy a mi interfaz EOI Tunnel, fíjense cuál es la MAC que tengo acá, E4ED, esta MAC, ¿sí? Fíjense, esta MAC es esta. Bueno, esta MAC es esta, ¿sí? Y fíjense, y me dice dónde, cuál es cuál es el active hostname, el router B. Al router B yo le estoy entregando ese IP. ¿Sí? Fíjense que yo estoy obteniendo en la interfaz GeoIP una IP de mi red LAN, ¿sí? De mi red LAN de mi router 1. ¿Sí? No obstante, yo no es lo que quiero hacer, porque yo lo que quiero es obtener acá
IP en las PCs, no en mi router. Y fíjense que todavía no tengo IP en las PCs. ¿Sí? Fíjense, yo ahí le pedí IP y todavía no encuentra servidor de HCP. Fíjense, todavía no encuentro servidor de HCP. Entonces lo que vamos a hacer, a mí no me interesa en realidad tener un DHCP client sobre la interfaz GeoIP, sino que voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el router 1. Voy a crear un bridge, que en este caso le voy a llamar bridge sucursal, o sub, vamos a poner para hacerlo más corto, y voy a agregar la interfaz LAN a ese como puerto y también la interfaz EOIP. ¿Sí? Fíjense, yo tengo la interfaz LAN y la interfaz EOIP. Ahora, como yo tengo la interfaz LAN conectada al túnel EOIP, al bridge, y el bridge al mismo tiempo está configurado, el bridge tiene agregado como uno de los puertos la interfaz EOIP, ahora yo podría ir a la PC2, ¿sí? ¿Dónde está? Y pedir un IP. ¿Sí? Y fíjense que ahora sí tengo un IP. Y fíjense de qué red. La 1.252. Si yo voy acá a lices, de servidor de HCP client, perdón, server. Fíjense en lices, la 1.252 se lo dio a la PC LAN 2. En realidad, la PC yo le había puesto LAN 2 al nombre. ¿Sí? Fíjense la MAC. La MAC es la 6800 y acá 6800. ¿Sí? Fíjense, 6800 que coincide con la MAC de acá. ¿Sí? Entonces, y fíjense, yo puedo hacer un ping 192.168.1.1, que es el router 1. Y puede hacer un ping a la 254, que es la PC1. ¿Sí? Y esto está trabajando en capa 2. ¿Sí? A los fines, o sea, si bien lo hace a través de IP, a los fines de la comunicación está trabajando con capa 2. ¿Sí? Ahora, yo hago un ping facebook.com. Está saliendo internet. Perfecto, está saliendo internet. Pero vamos a ver por dónde está saliendo internet. Fíjense, ¿por dónde está saliendo internet? Les voy a hacer un zoom para que ustedes me digan por dónde está saliendo internet. Por router A. Por el router A. Por más que si ustedes se fijan, fíjense, si yo acá veo la tabla de ruteo, yo tengo una default route configurada. Bueno, esta en realidad no me interesa. Fíjense, yo tengo una default route configurada. ¿Sí? Pero está saliendo por el router A. ¿Por qué está saliendo por el router A si tengo una default route configurada en el router? ¿Por qué creen ustedes que está saliendo por el router A? Porque pertenece a la misma red, ¿ya? Porque está en capa 2, exactamente. ¿Sí? Tiene una comunicación de capa 2. Si bien lo hace a través de una red IP, porque está montada sobre un encapsulamiento IP, a los fines de funcionamiento, o sea, de comunicaciones, es una PC en mi red, ¿sí? En mi red física. Es como una PC en mi red física que va a salir por el router que yo tengo en mi red física. Exactamente, exactamente. Entonces, no así el router, depende. El router, por ejemplo, si yo le pongo tool traceroute facebook.com, fíjense, me sale el router, no me sale por la interfaz de OIP. ¿Por qué? Porque el router no es lo que está conectado por capa 2. ¿Sí? El que está conectado por capa 2 son mis hosts. El router está saliendo por la salida de internet, que es la que me está dando acá, es esta, por mi ruta por defecto, que en el esquema es esto, es esta. No está saliendo por medio del túnel IP así, está saliendo directamente el router. Pero la PC sí está saliendo. El router va al túnel, va al router y ahí sale internet. ¿Sí? ¿Se entiende lo poderoso que tenemos con la tecnología Ethernet over IP? Que podemos Sí. extender la red LAN más allá de los límites físicos de nuestra red. ¿Sí? Bueno, señores, se hizo medio larga esta clase.
pero eran varios temas y sobre todo el tema del PPPoE que se ve bastante completo, bueno, la hace un poquito más larga. Vamos a dejar de grabar.